Qué hermosa, la estamos pasando muy bien aquí, gracias a la compañía de todos ustedes a través de Radio Hoy y a través de la internet también. Nos pueden escuchar, nos pueden ver. Estamos en directo en el Facebook de Reconquista Hoy, por ejemplo, ahora con visitas. Está con nosotros la concejal de la ciudad de Avellaneda, Milena Salazar, que le agradecemos. ¿Cómo andas, Milena? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien, Gustavo, muchas gracias. Buenas tardes, chicas, a todos. Buenas tardes, bienvenida. Y a la audiencia. Y felicitarte porque te involucraste en una problemática que tenemos que involucrarnos todos como sociedad para que se mejore la atención de la salud mental. Crecen los problemas en salud mental y por lo tanto muchas demandas que no están siendo satisfechas, crecen los problemas. Justamente en Avellaneda hubo un hecho que fue notable en la madrugada del 25 de enero pasado, que todo el mundo se preocupó, cuando una persona con problemas psiquiátricos atacó a un hombre en la vía pública cuando llevaba a su criaturita y se desplomaron los dos por el ataque, que pudo haber terminado en algo muy malo. Y todo el tiempo nos enteramos de los problemas que hay con la salud mental y los que no están encontrando la respuesta adecuada en el sistema público de salud. Bueno, estos días fue noticia también de una persona que no sabemos en qué circunstancias, pero se inició un fuego en el lugar donde esa persona con problemas psiquiátricos estaba internado. Y todo el tiempo escuchamos demandas que no están siendo satisfechas en materia de salud mental. Y nos alegró porque en Avellaneda se ocupó la concejal Milena Mansur, también Milena Salazar, y estoy pensando en la concejal de Reconquista. Y acá en Reconquista también hoy se ocuparon de comunicarse con el Ministerio de Salud para pedir información sobre esta problemática. Milena, primero, ya va a hablar el director del hospital también en un ratito. Contanos qué podés contar vos de la situación en Avellaneda frente a toda la demanda que hay para que se atienda la salud mental. ¿Qué diagnóstico tenés de todo lo que estuviste charlando, las reuniones que mantuviste? Bueno, primero contarle a la comunidad que justamente por el lugar que hoy nos toca estar transitoriamente, en un lugar de mayor representación de la comunidad que es el Consejo Deliberante, lo que hicimos fue empezar a andar justamente este camino, no solamente por el hecho puntual que vos recién trajiste a colación, sino también porque vemos que la salud mental en varias de sus aristas es una gran problemática y tenemos que poder empezar a hacer algo, aportar un granito de arena. Nadie dice que tenemos la verdad absoluta ni la solución definitiva, pero sí de que tenemos que empezar a aportar. Y desde ese lugar, el Consejo Municipal, en su conjunto, porque elevamos una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que nos puedan informar respecto del trabajo que viene haciendo actualmente el municipio también y articuladamente con la provincia. Y cuando hablamos de articulación con provincia, hablamos del SAMCO y con el gobierno provincial, ¿no? Siempre aclaro, nosotros no le vamos a contar a la gente los problemas que ellos padecen. Nadie sabe más que el ciudadano. Así es. Se lo reconocemos. Por eso yo no iría a las falencias, yo iría a qué tipo de demandas están haciendo ustedes como para buscar respuestas eficientes. ¿Qué es lo más urgente, por ejemplo, que ustedes ven como necesario? Primero, lo que charlando, digamos, justamente en comisión con estas profesionales que nosotros invitamos para hablar del tema, porque como te digo, como es un tema serio, también hay que tomarlo de manera seria y poder hablar con las personas indicadas, idóneas. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos encaminando es el trabajo primero de conocer qué hizo el municipio, como recién te lo comentaba, y nosotros, yo vengo de la Secretaría de Desarrollo Humano, de haber trabajado y sé el trabajo preventivo. Eso, poner un poco en conocimiento a la comunidad el trabajo preventivo y además, como vos me dijiste, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la principal demanda? Empezar a hablar del tema, porque es un tema tabú, mito, donde o por ahí se relaciona la salud mental, está muy relacionado con el consumo de drogas, y no solamente tiene que ver con el consumo de drogas, de sustancias, de alcohol, sino que también el consumo y las adicciones es mucho más amplio, y la salud mental también, como yo te decía, tiene diferentes aristas. Entonces, pero se acelera con las adicciones a las drogas y al alcohol,
se aceleran todas las patologías y se hacen más peligrosas. Seguro que se aceleran, pero no son las únicas. No. Y hoy, y por eso mismo nosotros... Porque hay patologías de base. Exacto. Otras que se aceleran a partir de ciertos consumos. Exacto. Nosotros lo que queremos destacar, porque bueno, bien decíamos, nosotros sabemos que tenemos esta problemática que ponemos en agenda. Eso es uno de los principales puntos, digo yo, a destacar que estamos haciendo desde el Consejo Municipal de Avellaneda. Poner en agenda y en charla. ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Primero, contar y compartir con la comunidad el trabajo preventivo que se hace desde el municipio de la ciudad. Es un trabajo sumamente interesante en todos los dispositivos, porque los dispositivos tanto de niñez, como sabemos que tenemos los centros de cuidados infantiles, que están en el barrio Belgrano, en el barrio Don Pedro, barrios los más grandes que tiene nuestra ciudad, donde hay muchos trabajos en talleres con los padres, con los niños, y esto tiene que ver con la prevención, tiene que ver con lo preventivo, y ni hablar de lo que es la cultura, el deporte, el trabajo con personas mayores, los talleres, el taller o el trabajo ahora se viene haciendo mucho deporte de Newcon, el tejo, que están todos en el paseo todo el tiempo ocupados. Eso es un trabajo preventivo en salud mental. O me van a decir que ustedes no han escuchado que el deporte, que el estar relacionado socialmente, los vínculos te ayudan a la prevención de la salud mental, de que tener una buena salud mental. Entonces, creo que este trabajo que el municipio de Avellaneda lo está haciendo, lo viene haciendo, es importante destacar y poner en conocimiento de nuestra comunidad de que lo tenemos y que hay una inversión económica de nuestro municipio en esos dispositivos donde se está trabajando, desde la niñez hasta nuestras personas mayores. Juli, eso es muy importante. Vos que estuviste en la cobertura del tema de la problemática de salud mental, varios artículos en los últimos días salieron en Reconquista Hoy. ¿Qué resumirías como las principales demandas? ¿Por dónde tendrían que venir las principales respuestas, las más urgentes del hospital, del sistema público de salud? La entrega de medicación. Hay muchos pacientes, nos decía personal de salud, con obra social, que se le ha venido brindando la medicación porque no pueden costear su tratamiento. Por eso, como resumen, más respuesta con la entrega de medicamentos. ¿Coincide con lo que te dice la gente en Avellaneda? En ese sentido, charlábamos con la directora del SAMCO justamente y nos decía, lo que pasa es que hay a veces pacientes que tienen una obra social y que no la gestionan, porque no son pacientes, digamos, de la salud pública, sino que tienen su obra social. Entonces, también hay que ayudarlo a poder gestionar. Y ese trabajo es un trabajo articulado que también se hace y se ayuda el municipio, porque para eso también lo hace las trabajadoras sociales, cuando no están las familias, porque bueno, es todo un contexto también la situación de esa persona que llega a tener esa problemática de salud. ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelven? Gente que tiene un problema de salud mental, un paciente psiquiátrico en la casa, que si no toma la medicación se vuelve incluso peligroso. Si no tiene la respuesta en el centro de salud, va a la municipalidad y se le soluciona el problema. Es así. Primero, esa persona si tiene obra social, tiene que hacer el pedido en su obra social. O sea, tiene que hacer el pedido. El que no tiene, o sea, y tiene una situación de salud mental, sí, el municipio con sus equipos de trabajo social hacen las intervenciones necesarias, las entrevistas pertinentes y ¿Pero se le articula, resuelve eso? y se articula con el SAMCO o en su caso con el hospital. O sea, nadie en Avellaneda debería quedarse sin la medicación psiquiátrica si se mueve, si gestiona. Se articula, se trabaja, se gestiona. Es una gestión porque también, a ver, no es que se... Bueno, pero como respuesta se resuelve. Sí, se resuelve. No se queda sin medicación. No. Hay gente que sin medicación se vuelve peligrosa, inclusive para los propios y para uno mismo. Juli, ¿qué otra cosa? Bueno, pero ¿qué hacemos con los que tienen obra social y no la pueden comprar? Que ese es el problema. A los demás se le da a los que no tienen obra social. Por supuesto que le cubren la medicación. O sea, el problema, el diagnóstico que encontraste es que no se le facilita la medicación al que tiene cobertura social. Claro. Y Milena dice, se gestiona. ¿Qué se gestiona? Vos te vas a la obra social te da un recetario. ¿Está el director del hospital ya? Sí. La obra social te da un recetario, te hacen un mínimo descuento, pero la gente no tiene dinero para pagar. No es una cuestión de gestión, es una cuestión de que por más que te hagan un descuento, algunos medicamentos te cubren, otros no, la gente no dispone de dinero.
Sí, pónganse auriculares. Juli, ponete vos auriculares, vamos a darle a Milena también. ¿Qué tal, Juan? Está el director del Hospital Reconquista, el doctor Juan Nardina. ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Y gracias por estar y con imagen también desde el consultorio. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia y bueno, a todos los presentes ahí en el estudio. Primero, estamos viendo, bueno, reaccionaron los consejos municipales de Reconquista y Avellaneda frente a la problemática de la salud mental. Primero, ¿tenés algo para contar de una decisión que se ha tomado ya como anuncio de en qué va a mejorar la respuesta del Servicio Público de Salud frente al problema de salud mental? ¿Que quieras anunciarnos, contarnos algo interesante? Bien, bueno, comentar un poquito, o sea, se hablaba hace rato de lo que es la problemática, lo que es de salud mental. Los datos obviamente los da la OMS, no es que nosotros en Reconquista estamos hablando de que hay un incremento ni nada por el estilo, sino que ya la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo de que de cada 7 personas, una tiene alguna afectación de salud mental, ¿no? De lo cual, bueno, obviamente es multifactorial porque hay muchos factores que pueden interceder para tener alguna patología de salud mental. Puede ser una situación socioeconómica, pueden estar asociados a problemas directamente familiares, lo que va a ser el entorno, o incluso también a diferentes tipos de otras patologías, ¿no? O consumo de sustancias, lo que pueda generar. O sea, causas múltiples, para decirlo de esa forma. Con respecto a lo que es el hospital, bueno, los últimos datos que venimos analizando, incluso desde las internaciones dentro de lo que es el hospital, que principalmente lo que uno hace dentro del hospital de tercer nivel son los casos obviamente agudos. El hospital el año pasado tuvo 13.000 internaciones, de los cuales 230 fueron de salud mental, un 7%. Con respecto a lo que veníamos teniendo, a diferencia de años anteriores, sí hubo un leve incremento. También el mismo sistema de salud fue incrementando, obviamente, el recurso humano a esta situación. Hay que entender también que el mismo hospital viene trabajando con pacientes con obra social y sin obra social, porque la parte privada, en el cuadro agudo, no tenemos formas de internarnos en la parte privada, porque no han hecho convenios o múltiples situaciones. Entonces, el hospital a esa cuestión, asociado a la ley de salud mental, actualmente está internando todos los pacientes con obra social y sin obra social. Juan, una pregunta más sobre las estadísticas que son importantes. Recién hablaste de las internaciones. Hablo de consultas ahora. ¿Cuántas consultas tuvo durante, por ejemplo, todo 2025 el hospital y cuántas de esas consultas fueron por problemas de salud mental? Bien, no tengo bien el dato preciso de lo que es la consulta de salud mental, pero más que todo porque fueron... ahí hay un dato alarmante, que tengo entendido yo. Ahí hay un dato alarmante, y por un lado y por otro, bueno, buenísimo que la gente que se siente mal se acerque, o sea, ahí está lo bueno y lo malo en la acción. Sí, no tendría que decirte el número exacto de lo que es consulta por consultorio externo. Es un buen dato que podrían ustedes brindar, Sí. porque va a reflejar... Aparte de la consulta, si uno lo toma por la parte de psiquiatría o también por psicología, que incluso muchas veces lo que uno, es un dato que lo podríamos armar en el transcurso de mañana y pasártelo incluso para agregarlo, Por obviamente. favor. Bueno, Juan, vuelvo a la pregunta inicial. Frente a la problemática que se viene exponiendo y el incremento de los problemas de salud mental y las quejas que está habiendo, ¿hay alguna reacción que ya hubo en el efector público, algo en lo que se mejoró, una mejor respuesta, algo que se revisó para mejorar el servicio que quieras contar? Sí, en trabajo en conjunto con el Nodo de Salud, esto no es que en esta última semana se fue viendo esto acá, incluso desde varios meses ya se viene hablando del incremento obviamente de la consulta, incluso no solamente era tratar de que el mismo hospital siempre se centralice. Lo que es consulta de la parte de psiquiatría, lo que es los segundos niveles, como es el hospital de Villocampo, actualmente tiene una psiquiatra trabajando, o Vera, también una psiquiatra trabajando, incluso el Sanco de Avellaneda con un psiquiatra trabajando. Nosotros actualmente estamos con 2 y incluso estamos buscando psiquiatras, estamos en constante llamados, obviamente con profesionales, para tratar de que vengan a trabajar en la parte pública también.
No solamente la parte de psiquiatría, el hospital tiene residencia de salud mental. Incluso el año pasado fue la primera camada de egresados, al que uno actualmente está trabajando ya en el equipo de salud mental, eh, con la especialidad obviamente de salud mental. Así Al que ser pacientes de internación o de consulta ambulatoria, hoy no se habla de la atención individualizada, obviamente, a raíz de un solo profesional, sino que el tratamiento es multidisciplinario, en el cual va a estar obviamente un psiquiatra, un psicólogo, en lo cual en ese caso tenemos que hacer de forma multidisciplinaria. Incluso los servicios de internación, en el caso de clínica médica La Guardia, también están asociados al trabajo, obviamente, con cada uno de los pacientes. bueno, eso es parte del problema, la falta de recursos profesionales, como decís, solo 2 psiquiatras. Y yo te decía, si hay algo que ya se pudo mejorar del servicio, hay algo para contar, porque si no voy a eso precisamente que cuentan, la falta de profesionales y en algunos días y horarios como fines de semana que dicen directamente no se encuentra un profesional, por ejemplo un psiquiatra o ni siquiera un psicólogo. Bien, sí, se está trabajando para tener la guardia, obviamente, de salud mental. Incluso en conjunto con el Ministerio de Salud estamos buscando la manera de cubrir, obviamente, la guardia de salud mental. No decirte con un psiquiatra, sino, pero con el equipo de salud mental, que vuelvo a repetir, no solamente depende de un psiquiatra, sino que depende también del resto, como acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, psicólogos, que hoy la ley habla del tratamiento multidisciplinario. Y urge resolver entonces los fines de semana especialmente, que es donde directamente no hay respuesta. ¿Están entonces trabajando en La, eso? la respuesta igual se da. A ver, vamos a partir de la base que los pacientes ingresan los fines de semana, son atendidos. Hay protocolos que se trabaja con los diferentes tipos de servicios, Gustavo. Claro, pero te dicen los En el cual enfermeros, estamos solos, no tenemos ni un psiquiatra ni un psicólogo con quien consultar. Se sienten vulnerables y excedidos de ellos. al teléfono se puede llamar, incluso se puede hacer, obviamente, con el protocolo que se está utilizando, se habla, obviamente, con el equipo de salud mental de los ingresos de los pacientes y los tratamientos. Los protocolos que siempre se usaron, incluso en el hospital, lo maneja la guardia en los tratamientos agudos igual. Incluso en la parte de clínica médica, en el cual en el hospital viejo ya en las residencias de medicina general y de clínica médica, el psiquiatra que estaba en ese momento generó protocolos de trabajo dentro de lo que es la guardia y de lo que es la parte de internación, en el cual se venía manejando y se sigue manejando con esos protocolos, y porque no estamos diciendo que en el hospital viejo no había situaciones como las que están habiendo ahora, obviamente que la había. Y encima se habían generado estos protocolos también para cubrir la necesidad y el tratamiento de estos pacientes. Juan, con Obviamente, respecto a la medicación, que otro diagnóstico que encontramos nosotros es la dificultad para acceder a la medicación, los que tienen obra social, pero no tienen dónde recurrir para comprarlo y van al hospital a pedirlo y no se lo facilitan. ¿Hay una decisión de revisar esto o se sostiene el no facilitarle medicamento al que tiene obra social? no, lo que se empezó a hacer, nosotros veníamos viendo muchas situaciones de forma no regular y tratar de regularizarla, en el cual muchos de los pacientes no son atendidos dentro del servicio de salud público. Entonces venían con recetas de la parte privada también a retirar medicación dentro de lo que es la parte hospitalaria. La idea era tratar de organizar un poco, de que por lo menos tengan consultas dentro del ámbito de salud pública, no estamos hablando solamente del hospital, y que a raíz de eso nosotros podemos tratar de gestionar la medicación. Hay que entender que el hospital O sea, el no... problema no es el que tiene cobertura, sino el que se atiende en el privado, pero busca la medicación en el público. Ahí ustedes, Claro. En ese caso nosotros tratamos o que consulte dentro del hospital, o incluso también lo que se está revisando también es lo siguiente: hacer una evaluación socioeconómica para ver si el paciente, obviamente que no pueda pagarlo, es darle la medicación claramente. se está revisando eso. Y Juli, ¿qué como te parece hospital, como para entender, el resumen? hospital, nosotros siempre, como salud pública, siempre tenemos que facilitarle la medicación siempre al paciente que no tiene obra social. Al que tiene obra social, muchas veces lo que uno trata de gestionar con la obra social ciertas medicaciones que se pueden hacer
hasta el 70%, y si hay una situación económica que excede obviamente el paciente, es obviamente facilitarle la medicación del hospital, obviamente. Bueno, y lo otro que aprovechamos ya para preguntarte, con respecto al protocolo de seguridad con los internados psiquiátricos, después del incidente de estos días, del principio de incendio dentro del hospital, que justamente nos planteaban quienes trabajan allí que se sienten con miedo, hay a veces solo mujeres o mujeres con mucho miedo, por lo que pueda ocurrir al no tener seguridad de lo que pueda hacer esa persona. Estuvo el que se tiró y se mató, estuvo el que se tiró y siguió corriendo, estuvo el que prendió fuego. ¿Qué pasa si un día ataca a algún personal que pueda hasta matarlo? ¿Están viendo revisar el protocolo de seguridad? ¿Crees que se puede mejorar en eso? Sí, siempre en estas situaciones se trata de mejorar a raíz de lo que van pasando las situaciones. Dentro de lo que es el protocolo de seguridad, primero, el hospital actualmente cuenta con seguridad privada y un efectivo policial de la policía de la provincia, ¿no? Con 2. No solamente eso, sino también la misma enfermería. Incluso hay ciertos protocolos para mantener a los pacientes de la mejor forma. Incluso hay protocolos de sujeciones, hay diferentes protocolos que se utilizan con cada paciente. O sea, lo que Cada te paciente, digo, algo para mejorar si encontraron después de este episodio. ¿Ves algo que se pueda mejorar? Porque lo que está ya saben los que trabajan ahí y todo el que va al hospital. ¿Hay algo que sí, ustedes vieron que se puede mejorar el protocolo? sí, con los acompañantes terapéuticos se puede mejorar, que incluso ya lo estuvimos viendo. Ujú. Lo En los otro, pacientes fue noticia. principalmente que están solos, porque hay que entender que cuando vos tenés familiar, un familiar dentro de todo, dentro de los pacientes, es una gran ayuda para el sistema de salud. Cuando nosotros tenemos alguna familia que se queda con el paciente, muchas veces pasa que no tenemos familiares dentro de la internación con esos pacientes, incluso se gestiona un acompañante terapéutico para acompañar la internación y también ayudar al paciente. Ahí está, esa es la respuesta que encontraron. Y con respecto a los medicamentos, que fue noticia, alguien filtró que estaban deponiendo medicación que se venció en el hospital. ¿Qué podés contar de eso? ¿Por qué pasó eso? Si eso es normal. Bien, a ver, el protocolo de las medicaciones dentro del hospital, obviamente que el hospital de tercer nivel, que es el único en todo el norte de Santa Fe, maneja obviamente una cantidad de medicación, en el cual tiene que hacer la gestión de compra para todo el nodo de la salud, o sea, para todo el nodo. Para los zancos chicos, pequeños que no cuentan con incluso farmacéutico, la compra la hace el hospital y de ahí se hace la distribución. Entonces, toda la medicación que pueda llegar a tener un vencimiento va a ir al hospital porque es el único lugar que puede, que hace obviamente el convenio con la empresa que retira todo lo que sea material peligroso, que se lo considera como tal. Entonces, todo eso que se ve en la foto, por eso está sacado mucho de contexto y nada explicado, no solamente hay medicación. El hospital desecha cosas tóxicas que se han utilizado ya. Antes, en el Hospital Viejo nos hacían quimioterapia, se hacía tercerización de los servicios. Hoy el hospital cuenta con el servicio de quimioterapia y se hace quimioterapia. Entonces, todo el material que se utiliza de quimioterapia, incluso de materiales como el pasar el hierro y todo eso en lo que es el servicio de hemoterapia, se descarta como material tóxico. Imagínate que el hospital hace 10 quimioterapias por día aproximadamente, en el cual son frascos, no son chiquitos o ampollas, De son todas maneras, frascos, para resumir, es son natural que a frascos, un no, supermercado, cuando son- revisa, alguna mercadería se le venció. No vas a ocupar 100% de la medicación, siempre, ni un supermercado ocupa el 100% de la mercadería, algo se te vence, algo, eso Exactamente. entiendo. El Entonces tema, tenés todas las cosas. Y otra que, a ver, la empresa que busca la medicación y la lleva obviamente a hacer de la forma de protocolo para hacer descartar esa medicación, no la busca de forma de semana. Lo busca en un tiempo más prudencial, o sea, incluso más de 2 meses. Entonces se va acumulando, a diferencia de lo que es residuo patológico. El residuo patológico son
gasas utilizadas, cosas de quirófano, en el cual puede generar Bueno, olor. todos los residuos patológicos que obviamente tira y a montones cualquier Exactamente, centro todo de eso salud, tiene sí. mucho más seguido la búsqueda por el mismo, que lo busque por favor, perdón, para retirar el material para ser descartado por incluso el olor que genera. En cambio, esto no genera olor. Está. Entonces Juli, también, para terminar, porque te queremos ya desobligar, Juan. Juli, ¿te queda alguna consulta vos que estuviste recibiendo muchos reclamos? No, bueno, eso eran Ahorita lo los dos, central. lo central que lo manifiesta el propio personal del hospital, no por supuesto del área de salud mental. Está. Bueno, Juan, no sé vos, Milena, ¿te queda para agregar algo? No, creo que fue clarísimo con lo de respecto de de los medicamentos que preguntaba recién André, respecto de que justamente el hospital o la salud pública primero atiende al paciente que no tiene obra social y después, bueno, en el caso de que amerite un paciente una medicación psiquiátrica que no le alcance, previo informe social se puede colaborar, pero se trata de que se gestione en su obra social. Creo que fue claro el director en eso y bueno, era un poco lo que yo les había compartido. Claro, el tema es que la obra social cubre una parte. Claro. Hay gente que no tiene para el resto. Claro, Para por eso va al dijo, hospital. el director recién dijo, previo a un informe social, la provincia te puede cubrir, es así. Pero Milena, ¿a vos te parece previo un informe social? Estamos hablando de un paciente psiquiátrico que no tiene tiempo. ¿Y cómo se Tiene le da? ¿Te van a brotes, está medicado, tiene que recibir la medicación todos los días, tiene brotes. ¿Qué opinás, Juan? Porque es eso, verdad. gestionar. Hay pacientes psiquiátricos que mientras toman la medicación son personas maravillosas, sedosas, que podés conversar, viven normalmente. Le falta la medicación, a lo mejor te prende fuego la casa. ¿Qué opinás, Juan, Perdón, de esto? Gustavo, voy a acotar para- algo porque ese es el para reclamo. entenderlo, Perdón, yo doctor, lo ese es digo el de esta reclamo. forma. Disculpas, ese es el reclamo central del personal de enfermería del hospital, de gran parte, reitero, no del sector de salud mental, No importa de de que dónde. los pacientes están ingresando, pacientes que no reciben la medicación, no la reciben porque tienen obra social y se están descompensando. Ahí está. Juan, Vos ¿qué como opinás de paci- eso, vos, de esa urgencia? Que viste, mientras toman la medicación son personas normales, llevan vida normal, trabajan, interactúan, pero le falta la medicación, a lo mejor te pega un puñete en la vía pública o te prende fuego. Sí, Gustavo, en lo que es urgencia se da la medicación igual. No obstante, dentro de la medicación no es que se le da para 2 días la medicación, se le da para durante un mes. Y mientras tanto se le da el tiempo para que gestionen todas estas cosas. Ujú. O Pero sea, en no es una que urgencia ya, Claro, necesitas llegar a una urgencia. y en la urgencia se atiende siempre la urgencia del hospital, con obra social, sin obra social, la No, urgencia sí, siempre se atiende. sí, a lo que yo voy es, ¿necesitas llegar a una urgencia para proveerle la medicación? Yo pregunto, ¿no podremos un poco menos de burocracia y tratar de gestionar esa medicación que antes se le daba a los pacientes psiquiátricos con obra social y con imposibilidad de obtener, de poder comprar los medicamentos? Todos sabemos cómo está la situación actual. ¿No sería más fácil probar, gestionar, que se vuelvan a proveer, no sé si le piden a Nación, a provincia o a ambos, que el hospital vuelva a tener la cantidad necesaria de medicamentos para proveer a la gente que realmente lo necesita? Porque después es un problema cuando representa un brote porque no está medicado. ¿A dónde va a internarse? Al hospital, y como ustedes dicen, la urgencia se atiende y si eso es cierto me consta. De paso eso con respecto de la atención también hay otro Bueno, pero reclamo. para ver qué Gustavo. responda Juan, a ver qué decís de esto, de si se puede revisar algo, Juan, con respecto a garantizar la medicación para que esa persona siga viviendo normalmente. Sí, a ver, con respecto a Nación lo dijo incluso la ministra, ya no manda más medicación a la provincia obviamente se empezó a hacer cargo de muchas medicaciones, incluso obras sociales que están cortadas en todo el sector de la parte de Reconquista, y se sigue haciendo cargo de esas medicaciones. Incluso lo que uno trata de hacer es optimizar los recursos. ¿Por qué? No, te vuelvo a repetir, la medicación en los casos agudos se la da, incluso se da para el alta. Después se empiezan a tratar de hacer los caminos despacio administrativos para tratar de solucionarlos. Si hay una situación socioeconómica, el hospital se hace cargo y no hay ningún inconveniente en ese sentido.
es lo que uno trata de hacer, es reeducar, en el cual vos le das la medicación durante 30 días, porque nunca no das una medicación, no es un antibiótico que vos tomás 7 días o 14 días, el tiempo que tenga estipulado, sino que son medicaciones que se dan de mes a mes. En ese de mes a mes muchas veces se le van pidiendo esas cositas para tratar obviamente de hacer la forma administrativa. Gracias, Juan, por el tiempo. Saludos. Dale, gracias. Está. Y finalmente, Milena, como resumen, en el caso tuyo puntual de cómo trabajan en Avellaneda, para no llegar a ese brote psicótico o a ese cuadro que se desprende cuando esa persona no toma la medicación. Yo insisto, porque conozco gente que toma la medicación, es normal, trabajan, interactúan, pero no toman la medicación, capaz te prende fuego la propia casa. De hecho, que conozco. ¿Qué tiene que saber esa persona que se le terminó la medicación y entra en desesperación y vive en Avellaneda? ¿Cómo resuelve? Acercarse al SAMCO, por supuesto, como recién lo acaba de decir el director, se hacen las gestiones al SAMCO o también al equipo del desarrollo humano del municipio, que es los que también ayudan a articular y a intervenir en estas cuestiones. Eso sucede continuamente, lo acaba de decir el director, en casos de urgencia se aporta, se da esa medicación. De hecho, también ya por haber estado 10 años en el SAMCO, sé que siempre Salud Pública digamos, colabora y ayuda con los pacientes, a muchos pacientes en un montón de medicamentos que no están para nada por ahí obligados. O sea, realmente están los pacientes de la ciudad de Avellaneda que saben que van a la farmacia del SAMCO y pueden contar, digamos, con esta medicación. Por supuesto que la medicación psiquiátrica es una medicación más cara y por eso amerita, digamos, otro tipo de protocolo. Pero bueno, como acá lo dicen, esa posibilidad de que obtenga esa medicación existe, acercándose al SAMCO o también al equipo del municipio. Ese caso que tanto conmovió y fue noticia nacional del muchacho que en enero atacó a ese papá con la criatura, ¿estaba medicado o él no estaba tomando medicación él? Porque diagnosticaron por qué pasó ahí, que quedó al descubierto ese muchacho tan violento. Yo conozco el caso, pero bueno, realmente son cuestiones por ahí, me cuesta un poco hablar porque no sé hasta qué punto podemos... Pero sirvió el caso para evitar siempre decirte, Gustavo, que esa persona, digamos, ese caso puntual ya tenía muchas intervenciones, se habían abordado anteriormente internaciones con esta persona, con este paciente. Y bueno, y requiere después el paciente psiquiátrico de un acompañamiento, como vos lo acabás de decir. Deja de tomar esa medicación y se volvió porque, aparte, digamos, lo puedo decir, es un vecino del barrio, estaba una persona que podías hablar, dialogar, que te saludaba bien y que ya digamos, vos lo veías charlando pero un día dejó de tomar la medicación, no hay un familiar que por ahí se pueda ocupar de manera permanente. Y sucede el desenlace, pero eso es lo que pasa. ¿Y hoy lo están atendiendo? ¿Dónde está tiene internado? Hoy ya está internado, sigue con su tratamiento psiquiátrico con internación. Bien, está contenido entonces. Sí, está contenido y bueno, acompañado por un familiar que es responsable, que también hay que tener en cuenta eso. Hay que buscar, y ahí está el equipo del municipio también, este trabajo minucioso y de hormiga que tienen que hacer para conseguir ese familiar que pueda hacerse cargo. Primero de que cuando sale de la internación que le dé la medicación en el horario, en el tiempo. ¿Está internado acá en Reconquista o dónde? No, en un lugar por acá cerca, digamos que atiende estas situaciones. Pero eso es lo que quiero también remarcar y poner, a ver, en la comunidad, que se pueda comprender, digamos, lo difícil que también es para los familiares que rodean esa situación, porque bueno, tiene que haber un familiar que se ocupe, que se haga cargo y que el municipio tiene que ensamblar, y de hecho lo hace para lograr tener esas personas responsables de ese paciente psiquiátrico. Así que bueno, en ese caso está controlado, pero lo que pasó anteriormente fue eso, que dejó de tomar la medicación y se produjo el desenlace, pero esa persona ya había tenido intervenciones por el municipio, por el SAMCO, por provincia, ya había tenido esas intervenciones y ya había salido a flote, pero no tenía ese control. Y ahí es donde tenemos, y ahí pensamos en esta corresponsabilidad y donde además del familiar
Y ahí permitime, Gustavo, que yo te quiera compartir esto de que estamos trabajando desde el Consejo Municipal. Nosotros como interbloque presentamos un proyecto de resolución donde vamos a trabajar de manera conjunta, convocando a toda la comunidad justamente para empezar a trabajar y ayudarnos y a ser corresponsable en esta problemática que aqueja a toda la sociedad y que, como lo dijo un especialista, es una pandemia social. ¿Escuchaste? Hoy, ¿sí? Uno de cada 7 personas tiene problemas de salud mental. Es una pandemia social, entonces nosotros no podemos mirar para otro lado, estamos encaminados en ese sentido, por eso también decirles que estamos tomando esto y queremos hacerlos parte de la comunidad y sobre todo porque hay instituciones que de hecho ya están trabajando y sin saber que están aportando preventivamente a la salud mental, como lo es, por ejemplo, los clubes, como lo son las iglesias, Gustavo, las iglesias que tienen un rol protagónico fundamental, que sé de casos que han sacado a familias de situaciones de adicciones. Y también otro punto, cuando hablamos de adicciones, los grupos de oración, cuando hablamos de adicciones no solamente hablamos de, como te decía yo, de sustancias, de droga y alcohol. Hablamos de tecnología y dentro de la tecnología hablamos del juego, las apuestas, la pornografía, los consumos compulsivos, las compras compulsivas, perdón. Hablamos de relaciones de dependencia, esas relaciones tóxicas de las que se hablan. Bueno, de eso ahí... Por ejemplo, ¿cómo? Relaciones, cuando hay casos de violencia de género. Una mujer que le pegan y lo cubre al golpeador. Casos de violencia de género, por ahí a veces esas son relaciones de dependencia que se conocen comúnmente como relaciones tóxicas. Todo dentro de eso nos decía el profesional que a nosotros, a los concejales que estamos tratando de encaminar este trabajo y por eso nos estamos formando e informándonos, de que consumos y adicciones no solamente es drogas y es también esto otro que te decía de la tecnología, de las relaciones de dependencia y que tienen íntima relación con la salud mental, totalmente relacionada. Y lo de las redes sociales y los algoritmos va a secar más los cerebros, Milena. Bueno, tenemos el caso puntual de lo que ha pasado y lo que se está comprobando con la justicia de la provincia. Hoy ya la fiscal, la jefa de los fiscales de la provincia, la fiscal general, ya tiró la idea de avanzar directamente con prohibiciones de las redes sociales. Habrá que discutir después a como qué lo edad. Hacen en Australia. Sí. Como lo hacen. Entonces, creo que aparte quedó claro, digamos, una investigación, la verdad que muy importante que se realizó, que esto creo que también es de destacar del gobierno de la provincia que pudo llegar a esto, que se detectó, está comprobado en las computadoras. Lo lamento. Pero bueno, tu tarea nada. Que encima sos mamá de criaturitas. No, y por supuesto. Te toca lidiar con todo esto, por Dios. No, bueno, agradecer, te digo, Gustavo, agradecer el espacio. Sé que es siempre escueto estos momentos, pero es muy importante que se pueda poner en cartera, en agenda este tema. Estamos ocupándonos, estamos poniendo nosotros, como te digo, formándonos, informándonos con las personas idóneas y tratar de que la comunidad se haga parte y seamos corresponsables de este trabajo que nos va a ayudar a todos como sociedad si podemos salir adelante. Es aportar un granito de arena desde el lugar que hoy nos toca estar. No solucionar, como te dije desde el principio, ni tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos que involucrarnos como comunidad y ser corresponsables de lo que nos está pasando hoy. Gracias, Milena. Gracias. Milena Salazar, que fue directora del Sanco de Avellaneda, actualmente es concejal de la ciudad de Avellaneda, que hemos notado, si bien en los dos consejos hubo repercusiones a la problemática, varias notas que estuvo difundiendo Reconquista hoy en este último tiempo. Bueno, la que se destacó por sobre todo y por lejos es esta concejal, que es lo que le pedimos a los concejales. Tienen que involucrarse más, no hacer apariencias, mandar una notita al hospital, al ministerio, listo, ya cumplí. No, Milena salió a generar reuniones, a mover cielo y tierra. Es lo que uno le pide a los políticos. Por eso es una rareza lo que estoy haciendo acá. Normalmente le damos garrote a los políticos, pero te reconozco eso, Milena. Y lo que uno les pide a los políticos, comprométanse. Hay que comprometerse. Y este es un tema que se lo merece, el de la atención de la salud mental. Porque estamos ¿vieron el problema, la cantidad de gente Gustavo, enferma? Perdóname, agregar porque no quiero quedar solamente con esto. Fue un proyecto interbloque. La madurez del Consejo Deliberante, que estamos todos trabajando en esto, pasando todo tipo de diferencia política o postura política que pueda tener. Estamos todos juntos trabajando en esto y eso también lo quiero destacar y reconocer a mis colegas en este sentido. Todo, tal que Messi juega más que otro y así, esto en todo.
Tienen que moverse los políticos, tienen que entender que estamos frente a un problema que hay que reconocerlo primero y después ver cómo abordarlo para mejorarlo. Siempre vamos a estar con la frazada corta, ¿sí? Es típico porque en ningún estado, hoy menos en la Argentina y menos con la ausencia de la nación, porque dentro de todo por lo menos los municipios tratan de hacer algo, la provincia hace algo, pero nación se borró, ¿escucharon ustedes? No te manda más la medicación y chau. Entonces, frente a este contexto hay que involucrarse. Y no alcanza con mandar una notita, listo, sí, yo ya me ocupé. Ya. Así que bienvenido a los políticos que han reaccionado frente a esto, porque la verdad, después de las notas que salieron en Reconquista hoy, reacción de todos lados. Mucha preocupación en el propio Ministerio de Salud, que les reconozco y me parece muy bien que se preocupen, en el hospital, bueno, los 2 consejos municipales, y bueno, y todos los actores involucrados que ojalá reaccionen frente a esto para buscar mejores soluciones. De eso se trata. Pasó y ya está. Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 del norte santafesino, con Gustavo Raffel.